presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, dice la escritura: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, os hace libres, seréis verdaderamente libres. El tema de nuestra reflexión en esta oportunidad es un reto o un challenge, como dicen los jóvenes hoy. Seamos verdaderamente libres. La libertad cristiana, su definición y su alcance son parte de los temas que han generado muchos debates dentro de los círculos y confesiones cristianas. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero reflexionar con ustedes sobre el reto que tenemos de ser verdaderamente libres. Y si digo esto es porque existen otras maneras o estados de ser o aparentar ser libres. En esta primera parte de esta serie de mensajes voy a hablar de la preocupación de Jesús y la forma tan determinada de abordar este tema. La forma en que Cristo lo trata, la forma en que Cristo lo aborda, debe llamar nuestra atención. Debe motivarnos a ser verdaderamente libres como única manera de vivir en esta tierra. Yo sé que uno se encuentra muchas veces cuando le pone título o tema a un tipo de cultos como este, martes de liberación. Yo sé que hay muchos cristianos que dicen: ahí están esos pentecostales, diciendo que fulano necesita liberación. Quieren sacarle de demonio a la gente y demás. Y es una forma de estereotipo donde se está buscando descalificar o quizás menospreciar o ignorar intencionalmente una realidad que va más allá de lo que normalmente pensamos. Y por eso es importante conocer la intencionalidad de Cristo al hablar de la necesidad de libertad. Porque el problema mayor que podemos manejar en cuanto a este tema comienza con la ignorancia de la realidad de un estado de esclavitud espiritual en nuestras vidas. En el pasaje que leímos del capítulo 8 de Juan, encontramos a un grupo de discípulos, gente que estaba siguiendo a Jesús, personas que habían creído en Cristo, pero que por el contexto podemos pensar que no estaban claros de lo que eso significaba, ser un seguidor de Cristo. Y cuando el Señor lo aborda con este tema,
le hace unas advertencias aclaratorias que yo dividí en 3 partes en esos versos que conocemos. Verso 31, dice el Señor en primer lugar: serán mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a lo que yo les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo le estaba llamando discípulos, pero probablemente ellos eran muchos curiosos que estaban detrás de Cristo, viendo los milagros y viendo todo el desenvolvimiento del ministerio de Cristo. Y Cristo le establece, primero que todo: seréis verdaderamente mis discípulos si siguen las enseñanzas. Es decir, no es simplemente porque anden en la caravana que me sigue, no es simplemente porque se vistan como yo me he visto, tienen que seguir mis enseñanzas. En segundo lugar, Cristo le advierte: viviendo fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad. Conoceréis la verdad. Pero no será perdiendo el tiempo, curioseando o hablando lo que no conocen. Conocerán la verdad a partir de seguir mis enseñanzas. Y en tercer lugar, la advertencia incluye lo mejor, diríamos, de todo. Ese conocimiento de la verdad los hará libre. Verso 32. Ahora, ¿por qué Jesús les hace esa advertencia o aclaración? Es obvio, muchos de ellos estaban aceptando a Jesús, pero no eran del todo conscientes de lo que significaba seguir a Cristo. Ellos no eran conscientes, y algunos me dirán: pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Bueno, el verso 33 dice: cuando Cristo le hace la advertencia, conocerán la verdad, y es la verdad. Si son para ser mis discípulos, deben seguir mis enseñanzas. Si siguen mis enseñanzas, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces en el verso 33 ellos reaccionan y dice: ellos le contestaron: Señor, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué le están diciendo al Señor? Como que tú te equivocaste de grupo, Señor, porque nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos hijos de Abraham. Por tanto, esa bala debe ser para otro, no para nosotros. Ahí está el primer problema que enfrenta la gente desde el momento que Cristo hace esa declaración hasta los días de nosotros, hoy en el siglo XXI. ¿Cuál es? La ignorancia con relación a su verdadero estado espiritual. La gente no entiende que está esclavizado. La gente cree que es libre. Igual que los discípulos que reaccionaron, le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como ellos estaban mirando lo que Cristo le había dicho en un contexto fuera de la realidad espiritual que el Señor está tratando de revelarle. Y por eso terminan el verso preguntándole: ¿cómo dices tú, Señor, que vamos a ser libres? Y aquí viene toda la explicación fundamental sobre este tema que Cristo le hace. Jesús los confronta, la reacción no se hizo esperar, y entonces Jesús, a partir del verso 34, le explica: todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y siendo esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Aleluya. Aleluya.
Yo sé que mucha gente que cuando comencé a hablar pensó, ahí viene el pastor. A partir del verso 34 baja la guardia. ¿Por qué? Porque Cristo es coherente con el planteamiento que está haciendo. Él le está hablando de libertad porque advierte en ellos, primero, ignorancia de su verdadero estado. Ellos no están siendo conscientes de su situación y Cristo le dice, ustedes tienen que saber que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Está subyúdice del pecado, está sometido a los efectos del pecado y por ende ha perdido su libertad. Aleluya. La libertad cristiana, hermanos y amigos que me escuchan, a diferencia de los movimientos revolucionarios, sociales y hasta filosóficos, tiene una razón muy claramente identificada. La libertad cristiana se sustenta en la necesidad que tenemos de ser libres del pecado. Creo que esto es más importante cada día que pasa. Porque al igual que en el siglo I, la gente a veces no entiende de qué tienen que ser liberados. Otras veces no entienden el significado de la libertad que Cristo proclama. Y otras veces, en tercer lugar, lo mal entienden creyendo que la libertad es sinónimo de libertinaje para seguir pecando a pesar de haberse convertido a Cristo. Jesús sustenta la necesidad de libertar a la gente por la razón del pecado que los esclaviza a vidas alejadas de Dios y perjudiciales para ellos mismos. Ahí está el mensaje de Cristo y vamos a llevarlo a términos prácticos. Por ejemplo, una gente que tiene la necesidad de fumar todos los días. Yo no sé si usted lo ha visto, pero he tenido la experiencia de estar en aeropuertos de otras naciones y otros continentes y es sorprendente. En algunos de esos aeropuertos han hecho salones para fumadores. Y es impresionante ver cómo la gente desesperadamente entra a esos salones. Usted desde afuera ve que los salones están copados por el humo. Ellos quizás tienen problemas para verse uno a otro porque ahí hay 10, 15, 20 personas fumando como murciélagos, tratando de aprovechar el momento porque quizás el avión los deja y están ahí. ¿Usted ha visto los murciélagos fumando? Y usted ve que... Entonces dice, pero Dios mío, pero suelten eso. Yo no sé en qué aeropuerto fue, en qué aeropuerto. Creo que fue de España, el aeropuerto ese de Madrid. Baraja. Bueno, ese aeropuerto, yo creo que ahí una vez me encontré con un cuarto de eso. No estoy seguro, yo sé que fue en Europa y entonces yo de curioso me paré y me quedé mirándolo como que yo estaba mirando un mono en un zoológico o en un circo. Yo como que yo estaba mirando un animal haciendo pirueta y me quedo mirándolo y yo no le voy a decir qué clase de mirada me dieron. Pero si las miradas hubieran matado, ese día yo caigo fulminado por 10 o 15 miradas porque ellos se dieron cuenta que yo estaba viéndolos con pena y vergüenza ajena. La forma tan humillante como estaban ahí, fumando. Pero podríamos seguir mencionando la gente que tiene necesidad de drogarse. Yo no sé si usted ha visto a un drogadicto buscando droga. Eso es terrible. La gente que necesita consumir alcohol.
escondiendo el alcohol en diferentes lugares en la casa para que la familia no se entere a veces. La gente que tiene todos los días de semana que consumir alcohol, porque es la única manera de sentirse bien. Están cometiendo pecado, pero son en realidad esclavos del pecado y por eso necesitan liberación. Otro ejemplo, porque no me voy a quedar ahí. A la gente hay que hablarle claro. Un hombre o una mujer que ante cualquier insinuación se enreda sentimental o sexualmente con una persona, sin establecer una relación seria bajo la cobertura del matrimonio, o quizás están casados traicionando la confianza de su pareja. Y yo he visto casos de personas que me dicen, no, yo amo a mi familia. ¿Y por qué tú estás haciendo eso? No, que no me pude aguantar. Ajá. Pero ya esta es la 10ª vez que tu mujer te perdona. O esta es la 5ª vez que tu esposo te perdona. Y entonces, ¿hasta cuándo tú vas a seguir? No, ya esta es la última. Y ciertamente cuando dicen ya esta es la última hasta que llega la próxima oportunidad. Porque vuelven y caen en lo mismo que dijeron que no iban a caer. Paradójicamente, muchos de los que viven de esa manera piensan que son libres porque se dejan llevar por sus impulsos o sus deseos carnales para hacer esas cosas. En realidad son esclavos. Esclavos porque no hacen ni lo que realmente quieren, ni lo que realmente les conviene. Hay algo superior que lo pone a hacer lo que hacen. En realidad, el problema es más grave de lo que mucha gente puede pensar. Y no se queda ahí. Yo pudiera seguir mencionando el caso de los adictos a los juegos de azar. ¿Cuánta gente? En estos días hay un debate con las bancas de apuestas y ese tipo de cosas. Y yo me sorprendí los números que han dado de bancas legales y el estimado de bancas ilegales. Y uno sabe que es verdad. Se habla de decenas de miles de estos lugares en todo el país. Y uno sabe que es verdad porque en cada esquina no hay una, no, a veces hay 2, hay 3 bancas de apuestas. Y eso está ahí porque la gente los usa. Es increíble eso. ¿Y por qué? Porque hay un grupo de personas que son esclavos de los juegos de azar. Y siempre tienen la esperanza de que se van a sacar, de que van a ganar un gran dinero. Y apuestan a los caballos, apuestan al basquetbol, apuestan al hockey sobre hielo. Gente que ni sabe qué es hockey. Pero hay adictos a las compras compulsivas. Gente que sale a comprar aunque no tenga necesidad de nada. ¿Y por qué tú llegaste con esas 2 fundas? Mujer, ¿por qué gastaste 20,000 pesos que no estaban en presupuesto? Ay, es que lo vi y me gustó. Hoy en día se hacen trabajos impresionantes de gente que son acumuladores porque van adquiriendo cosas sin necesitarlas. Hay adictos al trabajo, a las compras por internet, a las redes sociales. ¿Cuánto esclavo de las redes sociales? Y la gente dice, no, yo no soy esclavo de las redes sociales, que tú no eres esclavo. Yo veo lo más impresionante con lo que yo me he encontrado de las redes sociales es ver motoristas manejando con una mano en un motor. El día pasado me pasó uno así. Yo dije, mira, a ese lo matan y ni cuenta se da que lo mataron. Entró en una intersección que yo iba a cruzar, iba
tecleando. Yo no sé si en Facebook, si en Instagram, pero lo iban a mandar directamente al cementerio y ni cuenta se iba a dar. Los teléfonos inteligentes ahora le dicen a usted la cantidad de horas que está. Y yo le voy a decir algo. Yo he propuesto en mi corazón que cada semana me digan que estoy menos tiempo con el aparato. Y mire que yo tengo que bregar mucho con ese aparato, porque mi promedio por hora son 200 mensajes pendientes de contestar en WhatsApp. Alaba. Es decir, yo tengo en promedio 200, no importa cuánto yo conteste, vuelve y sube a más de 200. Y a veces me hago el loco y lo dejo que lleguen a 500. Porque ahora los pastores pastoreamos por internet también. Pero cuánta gente entreteniéndose y viendo lo que hace fulano, mengano. Y alguien me enseñó, me dice, ya llegué a 11 horas diarias. Y usted dirá, bueno, de 24 a 11 todavía no ha llegado a la mitad, le falta una para la mitad. No, pero en la 13 que le quedan, ahí tiene que trabajar, ahí tiene que dormir, ahí tiene que hacer sus quehaceres. Perdió todo el tiempo. Gente adictas al entretenimiento. Usted sabe que hay gente que está adicta al entretenimiento, que todo lo de ello es ver películas, jugar juegos, de ese tipo de cosas. Hay otros adictos al placer o el llamado disfrute sano. No, que ¿para dónde tú vas? Voy para un hotel a pasarme el fin de semana para botar el golpe. 1 o 2 semanas después, ¿para dónde tú vas? Voy a otro hotel a pasar el fin de semana para botar el golpe. Pero tú vives de hotel en hotel, tú eres hotelero. Tienen que divertirse, tienen que estar entreteniéndose. Hay ahora un afán entre ellos, muchos cristianos que dejan de ir los domingos a la iglesia por estar haciendo turismo interno, porque la vida de ellos está vacía, aún viniendo a la iglesia, y tienen que llenarla con ese llamado placer sano. Son esclavos. Y no se han dado cuenta. Gente adicta a la pornografía y otras inmoralidades. En sentido general, son personas que dejan de producir, de atender sus deberes y responsabilidades. Se endeudan, traicionan, mienten, malgastan su dinero, el cual le hace falta para cumplir con sus compromisos, y viven de esa manera porque son esclavos de un tipo de pecado o de una actividad que los lleva a pecar, a ofender a Dios de una o varias maneras. Yo sé que mucha gente ahora está cayendo en sí. Y eso nos ayuda a entender la preocupación de Jesús. Jesús sabía que esa gente estaba detrás de él. Jesús sabía que esa gente formaban parte de lo que la gente normal pudiera llamar sus discípulos, porque iban detrás de él. Ahora, Cristo tenía una preocupación. Cristo quería conectarlo con el verdadero discipulado. Cristo quería conectarlo con la realidad de lo que debía pasar en su vida. Y eso fue lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para esta ocasión. Tienes que conectarte con tu realidad espiritual y con lo que Cristo verdaderamente quiere hacer en tu vida. ¡Aleluya! Esa gente era religiosa, esa gente le gustaba estar en el medio con lo que estaba pasando. Esa gente quería estar en el movimiento novedoso de lo que estaba pasando con el hijo de José y María. Pero esa gente no era libre. Esa gente tenía ideas, esa gente tenía conceptos, esa gente vivía con filosofías extrañas que no tenían nada que ver con lo que Dios tenía para ellos.
Y cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo me mostraba que gran parte de la iglesia del tiempo presente tiene exactamente el mismo problema. Están en el grupo, forman parte de la caravana que va detrás de Jesús, pero la pregunta del $1.000.000, ¿serán verdaderamente libres? ¿Realmente son libres? ¿Están libres? ¿Son libres todos los que me están escuchando que se identifican hoy como cristianos? Porque si así fuera, no tendríamos casi ni que predicar mucho, ni orar por liberación. La realidad es que tenemos el mismo panorama del tiempo de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de esta gente? Somos hijos de Abraham y nunca hemos estado esclavos de nadie. Y así hay mucha gente. Yo no tengo nada de qué avergonzarme o arrepentirme. Y yo he venido a decirte de parte de Dios, necesitas ser libre. Necesitas seguir las enseñanzas de Jesús. Y cuando conozca la verdad, esa verdad te hará libre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para Cristo, y aquí quiero entrar en las aplicaciones fundamentales de todo lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Número 1, para Cristo, el que vive en pecado es esclavo del diablo y del pecado, por lo que ser verdaderamente libre es mucho más que escudarse en una tradición religiosa que nos mantiene practicando el pecado y no tiene importancia en nuestras vidas. ¿Cuánta gente que se identifica como cristiano usted sabe que vive en pecado? ¿Cuánta gente que se identifica como creyente en Dios usted ve en su vida prácticas pecaminosas flagrantes? ¿Cuánta gente que se identifica como cristiano temeroso de Dios o cualquiera de la variedad de términos que hoy hay para identificarse tiene serios problemas con prácticas pecaminosas? Igual podríamos decir, algunos que quizás no se le ve, pero que Dios la conoce porque en su intimidad, en su cámara secreta, están flagrantemente cometiendo pecado, aunque la gente no se ha enterado. Eso queda validado por el ejemplo de Cristo con la mujer adúltera. ¿Quiénes acusaban a la mujer adúltera? A la cual iban a apedrear una serie de puritanos, de gente que cumplía con Dios más que la mayoría de la gente. Porque los fariseos eran gente que exhibía su piedad, que se daban el lujo de exhibirse y de presentarse ante la sociedad como la gente más cumplidora de los mandamientos de Dios. Y estaban ahí en la multitud. Y quizás habían otro tipo de gente. Y cuando traen a la mujer adúltera cumpliendo con la ley de Moisés, Cristo no le dijo, la ley de Moisés caducó. Eso no fue lo que dijo Cristo. Cristo no le dijo, a ella no le vamos a aplicar la ley. No, tampoco fue eso lo que dijo. Cristo solamente los confrontó y le dijo, ok, vamos a cumplir con la ley, vamos a apedrear a todos los adúlteros, pero el que esté libre de pecado sea el que comience a tirar piedra. Aleluya. Porque aquí no hay pecadores favoritos, era lo que estaba diciendo Cristo. Aquí vamos a aplicarle la ley a todo el mundo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Usted la sabe. Uno a uno dejaron el limpio.
Y cuando Cristo levanta la cabeza, no había ninguno de los que estaba con piedra para hacer justicia. Miren, mucha de la gente que se llena la boca diciendo vamos a hacer justicia, vamos a meter preso a los delincuentes o a los corruptos, tírele foto y hágale un escáner, porque no todo el que habla así tiene autoridad moral para hablar de esa manera. Es más, no tiene que pasar siempre, pero en muchos casos o con mucha frecuencia, quienes más duro hablan generalmente tienen una cola larga y peligrosa. Ahora, ¿cuál era el problema? No eran libres. Estaban en el sistema, pero no eran libres. Y Cristo se daba cuenta. Porque el Señor siempre sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que la gente no sabe de ti. Dios sabe lo que hay por encima de ese ropaje que tú tienes. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que pasa en tus pensamientos. Dios sabe lo que pasa en tu íntima convicción. Dios sabe lo que hay adentro de ti. Dios lo sabe. Aleluya. Por eso yo insisto decirle a la gente, deja tu hipocresía, ven delante de Dios con los libros abiertos y dile: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, porque solamente el que se humilla con un corazón quebrantado delante del trono de la gracia y la misericordia puede alcanzar el oportuno socorro. Jesús le dice en términos prácticos, la comunión con Dios viene como resultado de separarnos del pecado, y esa es la obra liberadora que debe pasar en las vidas. Los judíos pensaban que ser hijo de Abraham por naturaleza le garantizaba la comunión con Dios, aunque ellos vivieran en pecado. Hay gente que dice, mi mamá es cristiana y mi papá es cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, me dicen algunos. Pastor, yo cuando chiquito yo era a la iglesia, yo hasta predicaba. Y yo le digo, gloria a Dios, qué bueno. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando con tu vida? Porque no es usted sabe que el evangelio no se vive en Abba. Cantaba. Así no se vive el evangelio. Adoraba. Así no se vive el evangelio. Predicaba. Eso no vale. Porque hay gente que estaban en Abba. Y así viven el evangelio. Abba. O era. No. Tú tienes que entrar en el presente. En la condición tuya, si tienes que enfrentarte ante el tribunal de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Ellos creían que podían vivir en pecado y que por la tradición o por la consanguinidad podían ser libres. Y tristemente estaban equivocados, como mucha gente que hoy dice que ama a Dios, que le sirve a Dios, que cree en Dios, pero diariamente cometen pecado. En realidad, tú tienes buenas intenciones, pero tú eres esclavo del pecado. No, pastor, lo único que me hace falta es dejar de fumar. No, pastor, lo único que me hace falta es dejar de ser chimosa o chimoso, porque es que yo me entretengo con eso, pastor. Lo único que a mí me gustan los cuartos, y si tengo que mentir, para la gloria de Dios, yo doy mucho tiempo. El problema es que no eres libre y que eres esclavo del pecado. Y eso es un problema serio que Dios está llamando nuestra atención. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza.
nos somete a la voluntad de un tirano como el diablo. El pecado nos aleja de Dios y hacemos cosas que nos perjudican delante de Dios y delante de la gente que amamos. ¿Cuánta gente que le ha hecho daño a otro? A veces siendo cristiano, o participando de los cultos, oyendo o asistiendo a una congregación. En 1 de Juan 3, el apóstol declara unas palabras que hay que refrescarle a mucha gente en esta sociedad que vive relativizando el pecado. Dice claramente a partir del verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Alaba. ¿Qué fue lo que usted leyó, pastor? 1 de Juan, capítulo 3, verso 8. En adelante. El que practica el pecado es del diablo. No, problema de amor, pastor. ¿Qué pasa? Dios es amor. Es el mismo que dice que Dios es amor que está diciendo esto. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora aquí viene la palabra de esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para libertarte del pecado. Para romper las cadenas que te atan al pecado. La misma intención que mostró Cristo en San Juan 8 le está diciendo, esto no es simplemente una práctica religiosa, esto no es simplemente una actividad para entretenernos. El que ha conocido la verdad producirá un impacto que te libertará y entonces serás verdaderamente libre. No es para que la verdad se quede ahí como una declaración. Es para que la verdad penetre en nuestros corazones. Y la verdad corte todos esos lazos que nos atan a conductas pecaminosas. Y sigue diciendo Juan verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga otra vez, todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Eso está sumamente claro y poderoso, pero también lesionador para nosotros. En segundo lugar, para ser verdaderamente libres debemos conocer la verdad a través de las enseñanzas de Cristo que están en la Biblia. La gente quiere vivir consumiendo de todo, pero no quiere consumir la palabra. Hay que consumir la palabra. Hay que conocer la palabra. Hay que empaparse de la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. A veces cuando la gente se convierte uno le dice, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que venir a la iglesia. Pero la gente dice, pero ¿y para qué yo voy a leer la Biblia si yo no entiendo eso? No es que tú no la entiendas, es que tú tienes que entenderla. Voy a repetir, no es que tú no la entiendas, es que tú tienes que entenderla. Porque en la medida, hermano, en la medida que uno entiende más la palabra de Dios, más bendición viene a su vida. Porque entonces usted puede ser verdaderamente libre de todas las ataduras que el diablo pone sobre la vida de uno. Eso es así, no es de otra manera. Que alguien te la explique, que alguien te la predique, que alguien te la enseñe, pero tienes que entender la palabra de Dios. Ojo, no es otra cosa que parece palabra de Dios, son las enseñanzas de la palabra de Dios. No es lo que dice un desconocido por YouTube. Porque ahora la gente se adoctrina así con
con cualquier loco que aparece en YouTube o en las redes sociales. Hermano, el problema que tenemos con el internet es que cualquiera, sin verificarse la autoridad que tiene para decir lo que dice, aparece diciendo cosas que mucha gente a veces consume como que son correctas, como que son verdaderas, sin saber el pedigrí de ese fulano. A veces yo veo unos personajes que se hacen famosos de que predicando. Yo dije, pero Dios mío, pero la gente está loca. Eso es terrible. Y lo he dicho muchas veces. Me pasó con un llamado profeta que yo lo conocía, que era un delincuente. Y yo encontré hasta pastores reenviando las profecías de ese delincuente. Y yo lo conocía que era un delincuente. ¿Por qué? Porque lo traté y a mí me engañó. Alaba. Entonces, no, eso no era de que chisme, no. Eso era así. Es como un hermano cibaeño que trabaja conmigo que me dice, eso no es dique. Era un delincuente y ahí estaban todo tipo de gente porque esos tipos saben aprovechar los momentos. Y como no le importa si quedan bien o quedan mal, ellos dicen lo que la gente quiere oír en el momento preciso. Y ahora en internet lo que es tendencia es el tema del que usted debe hablar. Ahora, si usted no tiene ningún testimonio que cuidar, usted sale y dice cualquier disparate con tal de ganar view. Pero no le importa qué va a pasar con eso. Y yo vi con pena eso, porque la gente quiere nutrirse y supuestamente de la palabra de Dios, consumiendo todo tipo de cosas que vienen en vasos de deshonra, como dice el apóstol Pablo. En tercer lugar, ser verdaderamente libre significa un compromiso serio con Dios, dejando en el olvido el libertinaje moral y espiritual. Mucha gente ha utilizado el tema de la libertad para justificar el libertinaje. Mire cómo le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Y en el verso 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo, pero no usen la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mucha gente ha usado la libertad cristiana para vivir desordenadamente en pecado y yo no estoy atado a esas tradiciones y doctrinas de hombre. Usan malintencionalmente pedacito de aquí, pedacito de allá para crear un discurso confuso sobre la verdad bíblica. No podemos usar la libertad como pretexto para la práctica pecaminosa. El reto, hermanos y amigos que me escuchan, es ser verdaderamente libres. Y yo te voy a decir algo. A partir del día que nos convertimos a Cristo, comenzamos a transitar nuestro proceso de liberación. Y ese proceso de liberación será completo en la medida que incorporemos la palabra de Dios a nuestra norma de vida. Yo no creo que la gente en su totalidad puede de ahora para ahorita quedar totalmente libre. El Señor lo puede hacer, el Señor tiene poder para hacerlo, pero los malos hábitos nos llevan una y otra vez a las prácticas pecaminosas.
Y generalmente yo veo que la gente se convierte y abandona por decisión voluntaria esos pecados que la Iglesia Católica llamó los pecados capitales. Pero siguen cometiendo los pecados veniales. Sin embargo, para el Señor no hay pecados capitales ni veniales. Solamente hay pecados. Y lo que quiere el Señor es libertarnos de la esclavitud del y de los pecados. Así que tenemos que en esta oportunidad, en este día, en esta noche decir: voy a proponerme ser verdaderamente libre. Y hoy el Espíritu Santo te va a llevar a hacer un inventario de tu conducta. Un inventario de tu conducta para determinar si hay cosas que tienen que ser desarraigadas de tu vida. Si hay conductas que están separándote de Dios, que te están llevando al pecado de donde tú has querido salir desde el momento que Dios comenzó a revelarse a tu vida. Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tú tienes que anhelar la libertad. Por eso fue que el Espíritu Santo puso en mi corazón este título: seamos verdaderamente libres. Anhela ser libre. Anhela disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué bueno es no tener que ser dominado por una cosa que nosotros sabemos que a Dios no le agrada. Qué bien se siente cuando uno no tiene hecha ni sospecha. Qué bien, qué duro tú puedes hablar cuando tú sabes que has caminado en rectitud. Mucha gente no puede predicar porque que no tiene testimonio. Mucha gente no se atreve a confrontar a los pecadores porque los pecadores saben que ellos son tan pecadores como ellos. Por eso, seamos verdaderamente libres. Propongamos en nuestro corazón que toda cadena que haya quedado en nuestra vida debe ser rota por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Y lo que yo antes hacía, como dice un coro viejo, ya yo no lo hago. Nunca, jamás. Seamos verdaderamente libres. Amigo o amiga que estás aquí o por los medios, la libertad espiritual de la que Cristo habla se puede alcanzar y el principio es la decisión de convertirse. Hay que invitar a Jesús a nuestro corazón y dejarlo que gobierne. Porque hay gente que tiene un problema. Jesús, tú eres el que manda, pero no me mande algo que no me guste. Mándame cosas buenas, Señor. Pero cuando el Señor te dice, varón, suelta eso, entonces decimos, no, Señor, tú no es el Señor que me está hablando. Esos son pensamientos que me están viniendo. Eso es el diablo para que yo sufra. Deja esa segunda base, que esa no es tu mujer. Eso no es Dios que está hablando, eso es ese vecino que quiere arruinarme la vida. Deja de hablar mentira. No, eso no es el Señor, porque el Señor sabe que yo necesito esos chelitos. El primer paso para la liberación es entronar a Cristo, declararlo Señor de nuestra vida. Pero yo diría que el segundo paso es someternos en todas las áreas de nuestra vida al señorío de Cristo. Que Cristo mande, que Cristo gobierne. Y que el Espíritu Santo desaloje toda estela de esclavitud, que saque toda la basura, que rompa lo que tenga que romper y establezca su orden en nuestra vida. Sí se puede, si lo hacemos de corazón, si nos proponemos en nuestro corazón hacerlo, lo vamos a alcanzar. Por eso, seamos verdaderamente libres para servirle al Señor de todo corazón. Hoy, amigo, tú puedes ser verdaderamente libre, hermano. Ese pecado secreto oculto, tú puedes ser verdaderamente libre para servirle al Señor. Que Dios te bendiga.
Hemos presentado